Pues el tema de hoy, como decía Eloisa, se relaciona pues con la sabiduría milenaria de Tíbet, ¿no? Quiero que antes de comenzar la conferencia, quiero que reflexionemos un poco. A ver, hoy en día, si pensamos, qué sé yo, en el centro del mundo relacionado al comercio, al consumo, qué sé yo, a todo lo que son las, qué sé yo, las estrellas de Hollywood, la última moda. Lo que se nos viene a la mente inmediatamente es una ciudad como Nueva York, una ciudad como Los Ángeles, ¿sí? O París o Milán. Pero creo que Nueva York es qué sé yo, es la capital del consumismo. Y si echamos un ojo a Nueva York, es una ciudad ruidosa, ¿no? Ruido, imágenes por todos lados, gente caminando, hasta en la noche, la ciudad que nunca duerme, escándalo, ruido, sirena, gente gritando, gente moviéndose, actividad constante. Ok, ahora les voy a poner como un opuesto radical a Nueva York. Y el opuesto radical que vamos a ver hoy es Tíbet. Tal vez Lhasa, que desafortunadamente ya por la cuestión turística y todo, ya no es tan silenciosa como podría haber sido hace unos 90 o 150 años, igual, a pesar de todo eso, está ubicado el Tíbet está ubicado en una región del mundo que está conformada por la cordillera de los Himalayas, ¿no? Montañas enormes, una altura enorme, y ahí lo que impera es el silencio. Si hay algo que puede notarse en el Tíbet de manera evidente, es el silencio. Imagínense kilómetros de montañas con un frío bastante terrible. Incluso en el verano es frío. Imagínense, y el silencio. Y me imagino que con el silencio y con el frío la gente lo que hizo es recogerse. Y en ese irse hacia adentro, lo que hicieron al final es irse a explorar lo que había dentro de ellos mismos. Y si algo vamos a llevar hoy de esta conferencia, o me gustaría que ustedes se llevasen, es un poco de silencio que tanto necesitamos. Un poquito de silencio. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando va a buscar a Dios o cuando va a tener un contacto directo con lo superior, no se dirige en ningún momento que se lleva a una discoteca o a un mall. Ustedes no van a orar a un mall, ¿verdad? Ni van a orar a la discoteca y no. Esos momentos para irse hacia afuera, para lo externo. Pero cuando uno quiere tener un contacto, un momento de interiorización con Dios, lo que busca es el silencio. Pero no crean, tal vez en esta conferencia podamos aprender algunos trucos para que en este mundo agitado y caótico en el que vivimos, pues también podamos tener este momento de silencio. Bueno, miren qué interesante esto. Miren esta reflexión del Buda. Dice: el que se conquista a sí mismo es mucho más héroe que quien haya derrotado 1000 veces a 1000 hombres. Tíbet, y la historia de Tíbet, lo vamos a ver, está compuesta de conquistas y de guerras, pero al final lo que ha prevalecido como su cultura en sí es la conquista de sí mismo. ¿Ok? Entonces, tengo que, en alguna medida, para poder entrar en el contexto del pensamiento tibetano, tengo que hablarles un poco de su historia. Porque la historia de los pueblos es lo que determina su carácter. Es más, un pueblo que ha olvidado su historia,
está condenado a que alguien más se la invente. Terrible, ¿eh? Imagínense que todos aquí llegáramos a tener amnesia y que viniera un desconocido con malas intenciones y empezara a decirnos cómo habíamos sido y empezara a difamarnos y hacernos sentir mal. Es algo terrible. Eso mismo le pasa a los pueblos, aquellos pueblos que no conocen su historia. Pueden decir que hasta nuestros antepasados eran salvajes, cuando no fue así. Ok, primero la prehistoria de Tíbet. Miren, de Tíbet se sabe que está poblado desde hace 10.000 años. Pero hay otras fuentes que dicen que Tíbet está poblado desde que la humanidad existe. ¿Ok? Pero hoy vamos a trabajar con la historia oficial. ¿Ok? Entonces, 10.000 años antes de Cristo, ya el Tíbet ya empieza a ser habitado por personas, pero es hasta 300 años antes de Cristo que surge un rey llamado Nyarki Tezampo, que empieza a generar el proceso civilizatorio en el Tíbet. ¿Ok? En este momento los tibetanos son gente bien aguerrida. Incluso los chinos tenían un miedo terrible de meterse al Tíbet. O sea, no crean que los tibetanos es como hoy, ¿verdad? Paz y amor, no. En su momento fueron gente bien guerrera y hasta caníbales. O sea, los chinos le tenían un terror meterse a los Himalayas porque sabían que podían caer en manos hasta de caníbales. ¿Ok? En este momento, cuando aparece este rey, empieza a generar el proceso civilizatorio y empieza a dar una expansión de Tíbet, incluso llega a conquistar algunas zonas de China, de India, Nepal, Birmania y Bután. A ver, también es en este momento donde se consolida una religión antigua, el Tíbet, que es muy importante, que es la religión Bon. Esta religión Bon tiene un carácter así chamánico, místico, mágico. Los tibetanos, vieran, cuando llega el budismo a Tíbet y se une a esta religión, crea un budismo muy especial. No solo un budismo que le enseña a uno el autoconocimiento interno, sino también un budismo que le enseña a uno a trascender el conocimiento interno y conectarse mágicamente con estados de conciencia totalmente, como diríamos nosotros en catracho, fumados. ¿Ok? La religión Bon, mágico, chamánico. ¿Ok? A ver, después viene la dinastía de los 30 reyes. ¿Ok? Que surge en el siglo VII, cuando otro mítico rey llamado Songtsen Gampo asume el poder. A ver, ¿por qué es importante este rey? Porque este rey se casa con una hindú y con una china, y sus esposas ambas son budistas, y le empiezan a hablar del budismo y lo importante que es el budismo y toda la cuestión. Y este rey se empieza a interesar poco a poco sobre el budismo y empieza a mandar delegaciones de tibetanos a que vayan a la India a aprender todo lo que es el sánscrito y a traducir toda la cultura budista, traducirla al tibetano. Este rey entonces el que empieza a traer toda la enseñanza budista al Tíbet, sobre todo un tipo de budismo que se llama el Mahayana o Gran Vehículo. ¿Ok? También otra cosa importante aquí es que en este tiempo de estos 30 reyes, de esta dinastía, se invitaron a dos personajes supremamente importantes para la tradición, por así decirlo, budista tibetana. Uno es el Gurú Rinpoche, conocido como Padmasambhava Bhava. Disculpen, no soy tan bueno para decir nombres en tibetano, pero pongámosle que el Gurú Rinpoche, el maestro precioso, ¿no? Los tibetanos quedaron tan sorprendidos con las enseñanzas de este maestro que lo consideran reencarnación del mismo Buda. ¿Okay? También viene otro gran maestro en el 821 que se llama Atisha, que proviene de la India, trae el budismo,
Y lo que hace este personaje es que todavía le da un mayor empuje al budismo en el Tíbet. Y algo pasa aquí, algo raro pasa. Esta cultura que había sido tremendamente guerrera, tremendamente feroz, al ser influenciada por el budismo, tiene un cambio radical. Y pasa algo fenomenal. De repente, todo lo que era el sistema de la monarquía, los gobernantes seglares empiezan a perder influencia y empiezan a aparecer líderes de carácter religioso, y empiezan a tener mayor influencia en el pueblo, y poco a poco el Tíbet va teniendo una transformación, va pasando de un gobierno netamente de carácter de monarquía, pasa a un gobierno teocrático. O sea, la religión empieza a ser la que gobierna el Tíbet. Pero lo más interesante es que es una religión basada en la no violencia. ¿Por qué les quiero contar este cuento? ¿Cuál es la importancia de que yo les venga a decir esto? Algo tendrá el budismo que hace que cuando la gente lo entiende, como que deja de importarle, empieza a perder importancia en la gente, la ganas de expandirse, la agresividad, la violencia, esa necesidad de expansión hacia afuera empieza a perder auge. Y más bien la gente que empieza a interiorizar el budismo empieza a buscar más bien un combate hacia adentro, una búsqueda hacia lo profundo que hay adentro de sí mismo. Cuando el budismo entra a un país violento como fue el Tíbet y entra con los maestros correctos, puede hacer un cambio radical en toda la población. Ya vamos a ver por qué. Bueno, después también llega la invasión del Imperio Mongol. Pasa, por favor. El Imperio Mongol, que prácticamente fue en el siglo XIII. Lo importante que tuvo el Imperio Mongol es que le dio autonomía en cuanto al manejo del Tíbet a la organización teocrática del Dalai Lama. O sea, el Dalai Lama pues empieza pues a gobernar, tiene la libertad de gobernar al Tíbet. Después Tíbet cae en el siglo XVIII, cae a manos de los chinos, pero no de los chinos comunistas, sino de la antigua China, el Imperio Chino. Y en este tiempo hay un juego de poder. El Tíbet cae en manos de los chinos, después cae en manos de los británicos, después se lo reparten con los rusos, pero al final el Tíbet termina siendo chino. ¿Ok? Pero en el 1911, cuando empieza a haber la revolución china, la revolución republicana china, no la revolución comunista, digamos que las tropas que tenían sitiado el Tíbet, las tropas chinas que tenían conquistado el Tíbet, tienen que regresar a defender al imperio que se estaba cayendo, al emperador, y prácticamente Tíbet queda abandonado y el Dalai Lama de nuevo vuelve a tomar el poder en Tíbet. Incluso las naciones occidentales, como se fueron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, ya a Tíbet no les importaba mucho, por así decirlo. ¿Ok? Vale, entonces ahora viene la parte de la historia que sí conocemos. La parte en que el Tíbet es invadido por China en 1950. Bueno, en el 49 en China, algunos de ustedes sabrán, fue la Revolución Popular, donde ya se establece el gobierno comunista, y el gobierno comunista chino, una de sus principios era de que la religión, todo tipo de religión, era una especie de opio con la que el pueblo simplemente divagaba o servía para distraerlo de las cosas realmente importantes. Entonces, ya se imaginan, con una política así hacia lo religioso, todo lo que sucederá. Bueno, entonces los chinos invaden el Tíbet y
con un montón de excusas de protegerlos de los occidentales que tanto daño les habían hecho, no querían que les pasara eso, una especie de protectorado, decían ellos, poco a poco van apoderándose de esta nación. ¿Okay? Hubieron varios conflictos entre los chinos y los tibetanos, que no voy a entrar en detalles con esto, pero al final, en el año, ya les voy a decir, en el 59, después de una gran revuelta, el que hoy es conocido como el Dalai Lama, tiene que huir del Tíbet, y queda el Panchen Lama, que les voy a explicar así rápido. En Tíbet hay 3 lamas principales. Uno que es esotérico, por así decirlo, que no está al público, y eso no, ni siquiera la gente común conoce de él, ni siquiera está en el ámbito público, ni siquiera el nombre se le sabe. Otro es el Panchen Lama y el otro es el Dalai Lama. Esos son los 3 gobernantes del Tíbet. Digamos que, por ponerlo en lenguaje popular y común hoy, lo que es en términos de relaciones públicas, por así decirlo, el Dalai Lama es el que se considera el líder del Tíbet, pero en la versión jerárquica del sistema sacerdotal tibetano, el Dalai Lama más bien es el tercero. El segundo es el Panchen Lama y el primero es el Lama ese, el gran mago de las montañas blancas que nadie sabe. ¿Okay? Bueno, cuando se va el Dalai Lama, el Panchen Lama queda gobernando el Tíbet. Los chinos le dicen, no sabe qué, ahora usted tiene que ser el líder. ¿Okay? Y bueno, durante la revolución cultural china, ustedes saben, en el Tíbet murieron muchos monjes, se destruyeron numerosos monasterios, incluso se destruyó la biblioteca de Lhasa, ¿no? Una cosa tan terrible, lo comparan con lo que pasó en Alejandría en términos de pérdida para la humanidad, una pérdida terrible de información y de documentos antiguos, pérdida terrible, lo que, de nuevo, no tener sentido histórico. ¿Okay? Vaya pues, entonces en 1979 se restablece la libertad religiosa en el Tíbet, y en 1900 regresan muchos tibetanos, se vuelven a abrir algunos monasterios, y en 1989 el Panchen Lama muere, pero el Dalai Lama viene y descubre al niño que supuestamente va a ser la reencarnación del Panchen Lama, que es este muchacho, Gerjun Choekling Niyam. ¿Ok? Pero los chinos, los chinos que saben realmente con qué energías están trabajando, lo secuestran y lo desaparecen. A cambio, han puesto a este personaje llamado Jinkai Norbu, el cual es el Panchen Lama actual, según los chinos, la versión oficial de los chinos, y es el que se muestra de vez en cuando en eventos de relaciones públicas de los tibetanos, ¿no? Pero el verdadero, que es este, está desaparecido. Y la excusa que dicen los chinos es, no, es que queremos proteger la privacidad de él, se le ha cambiado otro nombre, y él está libre por ahí, por China, ¿verdad? Sin ningún problema, está aquí con nosotros y está libre. Pero es porque los chinos sí saben con qué energía se estaba trabajando en el Tíbet. Cosa que la religión oficial, la historia oficial de eso no habla nunca, porque para la historia moderna todo lo relacionado a lo místico, a lo trascendental, ha perdido un poquito de importancia. Pero igual últimamente eso está cambiando. ¿Ok? Bueno, eso es como para hacer una introducción al Tíbet, ¿okay? Y para que ustedes vean de manera muy rápida, porque lo que les acabo de decir es un flash de cómo el sincretismo que hay de las diferentes culturas que están interactuando en el Tíbet
y cómo se ha creado ese sistema religioso basado en la compasión y el amor. Vale. Bueno, entonces ya voy a entrar netamente a la reflexión filosófica sobre el tibetano. Voy a dejar un poco la historia al lado y para que quiera indagar un poquito más en eso, pues ahí está Google y hay un montón de formas para indagar en el asunto. La verdad que lo que más abunda hoy es información. Y de la sabiduría tibetana voy a hablar dos cosas. Voy a hablar de el noble octuple sendero, que es una enseñanza budista del maestro Buda, cómo lo han interpretado y cómo lo han aplicado los tibetanos, y sobre la meditación Dosho Chen, que digamos que podría ser como un tipo de meditación que te va a enseñar a conocerte a ti mismo. Ya vamos a entrar entonces en materia. Miren, en términos de la sabiduría tibetana hay un montón de cosas, infinidad de cosas. Yo lo que les voy a dar es un poquito, y de lo que voy a hablar de eso es insignificante, pero por lo menos nos va a llevar espero yo al final de esta conferencia a buscar un poquito más adentro de nosotros. ¿Okay? Bueno, primero, noble octuple sendero. Es un mecanismo, el noble octuple sendero es un mecanismo para liberar al ser humano del samsara o vida condicionada y conducirlo al nirvana, que es una especie de cielo, pero para uno que es filósofo sabe que cielos, infiernos, eso están a nivel de la conciencia de uno. Cuando hablamos de cielo es un plano de conciencia superior en el ser humano, una trascendencia del humano. ¿Ok? Pero ¿qué es esa vida condicionada? Esa vida condicionada es la que prácticamente muchos occidentales viven hoy en día. Se levantan, van a sus trabajos, hacen dinero, regresan a su casa y ya. A lo más van a comprar al mall, y de vez en cuando van a la iglesia, tienen hijos, pero también tienen algo más profundo que lo que les acabo de decir. La vida condicionada es cuando estamos totalmente identificados con nuestra mente, y cuando estamos totalmente identificados con nuestras emociones y con nuestro físico. Cuando creemos que este físico somos nosotros, cuando creemos que esos pensamientos que vienen a cada rato somos nosotros, cuando esas emociones negativas que nos arrebatan somos nosotros, cuando ese miedo colectivo que llega y nos consume y creemos que somos nosotros. Esa es la vida condicionada. Voy a ponerles un videito que nos va a aclarar todavía más el tema. Pero antes quiero concluir con este slide diciéndoles porque en esencia el noble octuple sendero, lo que vamos a ver ahorita, nos permite desarrollar la sabiduría, practicar la virtud y algunas técnicas de meditación, por así decirlo. Pero cuando hablo de sabiduría no es ser un erudito que habla un montón de cosas, que tiene un montón de conocimientos en su cabeza, que parece computadora. No, eso no es sabiduría. Una persona puede ser terriblemente ignorante en términos de conocimientos técnicos y ser increíblemente sabio. Cuando hablo de la sabiduría es el conocimiento de lo que realmente somos y el conocimiento de hacia dónde vamos realmente. ¿Ok? Práctica de la virtud, que aquí en Nueva Acrópolis nos encanta el tema de la virtud. La virtud, aquel elemento de comportamiento que nos conduce a niveles más amplios de conciencia. Un comportamiento alto, amplio, grande. Y algunas técnicas de meditación que también pues les comentaré sobre algo. Aunque miren, les voy a decir desde antes, de la meditación, la verdad que yo se las explique, eso es bien limitado. La experiencia de la meditación tiene que ser algo vivido y practicado por uno mismo. No es algo racional. Bueno, entonces quiero mostrarles un momentito más o menos que aquello les estoy diciendo cuando estamos viviendo esa vida
Siempre. Siempre hago lo mismo. Porque he venido por la 580. Voy a llegar tarde. Maldita sea, estoy terminando. A veces venía a coger la salida. Pero no me vais a dejar cambiar de camino, ¿verdad? No, claro. Sin sentido ante todo el mundo. Debería acostarme sin más. Pero siempre hago lo mismo. Y acabo llegando tarde. Parezco. Se escucha. Se escucha, sí. No te voy a tener el día empezado. Porque siempre estoy tan cansada. Debería ir igual. Tomando las vacaciones. Oh, Dios mío, ese. Por favor, que no me digas. Estoy horrible. Por favor, que no me digas. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué más me da que me diga? Seguro que no soy su hijo. Porque se me acumula todo el peso en la barriga. Parezco muda. Muda no es una. Debería haber recibido 5 de peso. Cáncer, seguro. Es un mal de familia. Padre, tío. Además, me quedo como un perro. Si supiera el miedo que tengo, me siento tan sola y no sé dónde ir. Hoy no almorzaré. Solo tomaré agua. Y si me filtra en mucho también. Vale, no como. No como. Me encantan los dos. El pequeño video. Pues, creo que a todos nos pasa. Salimos de nuestras casas a veces y estamos en ese parloteo, ¿verdad? Diciendo, ¿de la zona no? Ah, bueno. Pero a veces nos pasa, ¿no? Estamos, no podemos estar en silencio, o sea, a ver, la diferencia entre un loco y nosotros es que el loco habla todo el parloteo, ¿verdad? Y nosotros no nos callamos, estamos calladitos. Es más, tal vez si ahorita estuviéramos hablando lo que estuviéramos pensando, escucharía una locura en esta habitación. Y así estamos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y aquello. Y el drama, ¿verdad? Toda la vida se hace un drama excesivo, más de la cuenta, ¿no? Y empieza como una locuración mental constante, ¿no? Y así se nos dilapa un montón de energía, porque ese pensamiento así inconsciente que tenemos, porque de ningún modo no lo controlamos, por lo general tiene la impronta de que es negativo, ¿cierto? Ojalá fueran pensamientos de, ay, qué bonito es el día, qué bueno va a ser el mundo, vamos a cambiar Honduras, y qué bien me cae el jefe, qué bien me cae aquello. Ojalá fueran ese tipo de pensamientos, pero por lo general son puros pensamientos de negatividad. O peor, los estados emocionales, ¿ah? De repente tú tienes todo, o sea, todo lo que quisiste, tener la casa, tener el esposo, tener el triunfo, tener todo, pero aún así, emocionalmente estás terrible, te sientes mal, hay un gran vacío, y dices, bueno, la mente y las emociones empiezan a hacerte sentir, bueno, tal vez ahora lo que me falta es, qué sé yo, el perro. Voy a conseguir el perro. Con el perro ya todo se va a solucionar. Y vas por el perro. Mentira, pues. Se pone feliz un rato y ya después vuelve de nuevo esa inquietud, ¿verdad? Ese parloteo que vieron de la muchacha ahí, ¿no? Y ahora el deseo es otro más, y otro más. O sea, insaciable el asunto. ¿Saben qué es lo, disculpen, voy a detenerme un segundito acá? ¿Saben qué es lo más triste de esta situación? Es que nosotros los occidentales se nos ha dicho que si cumplimos ciertos logros sociales, eso es el equivalente a la felicidad. ¡Qué gran mentira! Nadie, ni el presidente, se realiza siendo presidente.
nos da unas realizaciones, no lo podemos negar. Podemos lograr algunas metas, nos da alguna felicidad, pero jamás nos va a llenar como seres humanos. Siempre va a haber algo, siempre va a faltar algo. Piensen ahorita, ¿por qué no son felices? Si se preguntan ustedes mismos y van a decir, ay, ¿por qué no? O ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué no tengo aquello? Pero es mentira, cuando lo tenga, va a surgir otra cosa nueva, va a ser va a generar carencia en ustedes. Siempre que busquen la completud en las cosas que no pueden dar. ¿Ok? Ya, pero yo voy a explicar más eso, mayor detalle. Entonces, el Buda nos va a dar 8 tips para que nosotros, en alguna medida, empecemos a tener una vida más completa, una vida que ya no dependa de las circunstancias externas, que no dependa de las cosas temporales, que no dependa de nada, una vida libre, independiente de nosotros mismos. Nos va a dar 8 tips con el doble opus recende. Primer tip que nos va a dar el Buda se llama recta visión. Para los tibetanos esta se llama visión adamantina o del diamante. Y esa es ver las cosas como son. Ver las cosas como son. He aquí un gran tip para que las personas podamos tener tranquilidad interna. Muchas de nuestras frustraciones y tristezas se basan en que siempre estamos creando realidades paralelas a nuestra realidad concreta. Pongo un ejemplo. Decimos, en la pareja, ¿verdad? Esta es mi pareja. Esta es tal y como es. Punto. Pero nuestra mente empieza a decir, ay, pero a mí me gustaría que tuviera el pelo largo, o me gustaría que fuera más musculoso, o que fuera más esto, o más lo otro, o que fuera más cariñoso, o que fuera más platicador, o que fuera más esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero ¿saben qué? Esos deseos solo son un invento mental, porque esa persona es lo que es. Es pelón, flaco y chiquito, así como ella. ¿Ok? Punto. Acaba el drama. Acaba el drama. Acaba el drama. Acábalo. ¿Cuándo se termina? Cuando dicen, así es. Esta persona, esta circunstancia de la vida en la que estoy es así. No es de otra forma. Punto. No quiere decir que no podamos hacer un esfuerzo para mejorar lo que corresponde a nosotros, ¿verdad? Lo que corresponde a los demás no es nuestro asunto. No quiere decir que no podamos hacer un esfuerzo por cambiar las cosas, pero hagámoslo desde la tranquilidad y la aceptación de las cosas como son, desde la realidad. Realidad. Esta es la realidad. Esa es la visión adamantina. Otra cosa que nos permite tener una visión clara de la vida es ver que nuestras acciones, karma, ver que nuestras acciones tienen algunas consecuencias. O sea, a ver, sobre todo en las cosas repetitivas, hay cosas en la vida que volvemos a hacer una y otra vez, que nos causan dolor y dolor y dolor constante. Nos golpeamos siempre con la misma piedra. Todo nos pasa. Y es porque todavía no somos capaces de leer qué acciones estamos haciendo, qué forma de actuar estamos realizando que genera esas consecuencias. No somos del todo conscientes. Y por eso las repetimos una y otra, porque no somos conscientes. Hay falta de visión en cuanto a las acciones y a las reacciones que hay en nuestra vida. Otra cosa es el Dharma. Miren, el Dharma es el deber, decían en la India. Y en el Tíbet tiene todavía, es más radical en el Tíbet. En el Tíbet dicen el Dharma es que su yo desaparezca. Ese es el Dharma del ser humano. Las demás cosas son complementarias. El trabajo, la familia,
el amasterio, todo eso es secundario. El deber principal del ser humano es liberarse de su pequeño ego, de su yo limitado, liberarse de la identificación con la mente, liberarse de la identificación con las emociones, liberarse de la identificación con el físico, liberarse de lo que estaba padeciendo esa señorita hace un rato en el video. Ese es el deber fundamental del ser humano, la liberación plena del condicionamiento, para poder experimentar lo que realmente es. ¿Okay? Ese es el deber. Entonces, un tip que les doy para que puedan ir desarrollando recta visión es siempre tengan en su diario vivir, si tienen algún momento o en alguna ocasión, reflexionen, dicen los tibetanos, sobre estos 4 pensamientos. Pensamiento número 1, existencia del ser humano. Hay algo que es inevitable en el ser humano y es la muerte. Todos vamos a morir. Y eso, antes de hacernos pesimistas y hacernos infelices, debería más bien generar en nosotros la valoración de la existencia que tenemos aquí y ahora. En una película vi algo muy interesante una vez que le decía a un guerrero, a una muchacha, le decía: ¿sabes qué? Los dioses nos envidian. ¿Sabes por qué? Porque somos mortales. Y cada día de nuestra vida puede hacer la diferencia. Lo efímero. Y también la efímero de nuestra existencia nos permitirá, si reflexionamos profundamente eso, nos va a permitir que si estamos como la muchacha, ¿verdad?, que está asfixiada, maquillándose porque no me miro, ay, no me miro tan perfecta este día. Por unos minutos, si reflexionas eso, vas a la esencia y dices: pero bueno, ¿qué importa? Igual la vida es temporal, pues igual el mundo se va a acabar, pues. Acabo de sufrir por esta tontería, ¿no? Si ando el pelo, no ando el pelo, si ando el dinero, no ando, ¿qué importa? Se va a acabar, aunque lo tenga o no lo tenga, esto se va a acabar. Punto. Final. Segundo, la permanencia de las cosas. Todo es efímero. Así como la vida humana, todo es efímero. Si yo vengo y creo que mi realización personal está en este chunche, en este celular, yo creo que este chunche me va a dar la vida y la felicidad, porque le pasa mucho, ¿eh? Incluso hay unos que están dispuestos a dar la vida por un chunche, ¿eh? Terrible, sí, lo han matado. Pero si tú te das cuenta que este chunche dentro de unas semanas o meses ya no va a servir, si te das cuenta realmente de que es una cosa efímera, puedes también darle el valor que le corresponde. ¿Y saben qué? Solo cuando el hombre, el ser humano, descubre lo efímero de las cosas, es que realmente le da el valor real. ¿Por qué creen que el 90% de las cosas que producimos en 6 meses ya son desechadas? Porque no valoramos las cosas. Dependemos de ellas, pero no las valoramos. El carro, yo me acuerdo de la gente, como se miraba en los años 60 o los años 50, cómo cuidaban su carro, cómo cuidaban sus cositas, cómo cuidaban la mesa de la casa. Era la mesa de la casa, era algo no obsesivo, pero sí era algo que tenía un cuidado. La vajilla de la abuelita era algo que tenía un cierto cuidado. Eso le daba una energía, le daba una vida a las cosas. Porque en lo efímero, en descubrir lo efímero que son, y que realmente encuentras lo bello en ellos. Cuando creen que son chunches para satisfacer tu ego, y como jamás te va a satisfacer, simplemente los vas a agarrar y los vas a botar para conseguirte otro lugar. Terrible. La ley de karma, que ya lo dije, y hay que reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, y lo terrible que es vivir de manera condicionada. Yo no sé, estimados, pero para mí es terrible. Es terrible vivir así.
¿Ok? Segundo, recto pensamiento. Lo que acabo de mostrar, ¿verdad? La historia que nos contamos y el torturador en nuestra cabeza. Así decía un libro que leí de budismo tibetano. Sus pensamientos, otra cosa importante. El segundo tip, recto pensamiento. Sus pensamientos crean su realidad. Lo que usted piensa en alguna medida forja su realidad. Los japoneses se creen un país trabajador, se creen un país productivo, un país con tradición, con estética. Ahí está la consecuencia. ¿Nosotros cómo nos definimos? ¿Cómo nos decimos? ¿Los hondureños somos? Eso sería bueno, ya pensaba en los niños. Eso sería bueno, ¿eh? Pero lo terrible es que todavía está ese paradigma de que somos haraganes. ¿Y cómo cuesta vivir en Honduras? Yo he tenido la experiencia de trabajar en unos trabajos bien difíciles y yo sé que aquí cuesta. Ya que lejos de ser haraganes es un país que a uno le cuesta. Y de nuevo, hasta el hecho de yo decir que cuesta, genera esa realidad. Ojo con lo que estamos diciendo con respecto a nosotros mismos, lo que estamos diciendo con respecto a los demás, porque eso está creando una realidad. Una realidad. Si tú en la mañana te miras al espejo y cómo te defines a ti mismo, va a crear tu realidad. ¿Ok? Es más, hay personas que de chiquitos le dijeron, mira, tú eres un genio, y se lo creyó, y se hizo genio. O le dijeron, sos un tonto, y se la creyó para toda la vida, ¿no? Era el poder de las ideas. Dice, deje que el Buda en usted respire, dicen los tibetanos, para tener el recto pensamiento, usted tiene que dejar que el Buda que hay en usted respire. Y bueno, para tal vez muchas personas que no estén muy empapados en el tema de budismo dirán, bueno, ¿qué significa eso? El Buda, para los tibetanos, es como Jesucristo, o sea, sería como decir, para que el Jesucristo que hay en usted realmente salga, usted lo que tiene que hacer primero es respirar. Respire. Aprenda a respirar. Uno de los mecanismos que la naturaleza nos ha dado para cortar ese condicionamiento mental que nos hace estar en esos estados como el de la muchacha, un mecanismo natural que hay para cortar eso es respirar. Quiero pedirle un favor, pongan atencionalidad un segundo en cómo está su respiración. No que la cambien, ni la modifiquen. Sienten cómo está. Si su respiración está agitada, puede ser que estén ansiosos. Si su respiración está lenta y pausada, puede que están durmiendo, están aburridos ya. Nuestra respiración es como es una manera de ver, de autoconocernos, de ver cómo están nuestros estados mentales y emocionales. Entonces, una excelente forma para calmar la mente es respirar. No respirar durante media hora, 40 minutos, eso no sirve. Ustedes ponen a respirar conscientemente y lo máximo que va a durar son 2 minutos, respirando con conciencia, después la va a olvidar. Mejor respire 1 minuto, con conciencia. 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos máximo, pero 1 minuto. Respire. Cuando esté agitado, cuando esté así, pensando puras cosas negativas, vaya a un ladito y respire. 1 minuto, con conciencia. Es más, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer unas 4 respiraciones, pero con conciencia. Porfa, sentémonos bien y vamos a ver si vamos cambiando la dinámica. Nos sentimos un poco más energizados. Vamos a respirar solo unas 4 veces. Con conciencia. Entonces, vamos a inhalar y exhalar. Solo unas 4 veces, pero por favor póngale toda la conciencia. Y vamos a inhalar y respirar de esta manera. Vamos a inhalar y vamos a sacar. ¿Ok? Y vamos a disfrutar ese. ¿Ok? Vaya pues. 1,
no la retenga, saque. 2. ¿Cómo se va ideando algo ahí? De nuevo. 3. Es un descanso, ¿ah? Otra más. Sin necesidad de panadores ni nada de esa cosa. Ahí está. Otra cosa que nos puede servir es, no sea tan egocéntrico, no piense que todo lo que pasa en este mundo es por causa suya. No piense que porque aquel está hablando es por causa suya, no piense que el jefe está enojado por causa suya, no piense que el empleado está enojado por causa suya. No sea tan egocéntrico, no todo pasa por causa suya. Ok, otra cosa, solo cuando nos liberamos de nuestros prejuicios, de esas ideas preconcebidas en cuanto a todo, es que realmente podemos empezar a ver las cosas con claridad. Tal vez ese chavo que aparecía en ese video está súper enamorado de la chica, pero ella, como está tan ensimismada, está tan llena de negatividad, que tal vez no se ha permitido, ¿no? ¿Cierto? Ver las cosas con claridad. ¿Ok? Libérese de la negatividad, libérese de la negatividad. No deje que la depresión, la negatividad, la tristeza, todo eso lo absorba, o el miedo o la inseguridad que hay hoy en día. Cultive la compasión, dicen los tibetanos, eso sirve para el recto pensamiento. Empatía, compasión es una mezcla de empatía, y egoísmo y bondad abundante. Empatía es ponernos en los pies de los otros, empezar a hacer un esfuerzo por ponerme en los pies de los demás. Sin egoísmo, es una palabra que no existe, pero el fundador de Nueva Acrópolis la ha implementado y me gusta porque es cierto, pues, o sea, ya es hora de poner una palabra así en el castellano, ¿no? O sea, tan egoísta, sálgase de su mundo egoísta. Tal vez lo que necesita Honduras es que nos salgamos del mundo egoísta en el que estamos. No, Honduras no necesita más pistas, se los aseguro. A Honduras necesita un montón de dinero. Porque hay un gran egoísmo, no solo en una clase, en todos estamos llenos de egoísmo. Bondad abundante, imagínense, ser bondadoso pero con abundancia, eso va a generar el cultivo de la compasión en ustedes. Una mente más limpia puede cambiar el ambiente donde vive. Obvio, ¿verdad? Es tan sencillo, es como cuando uno anda enamorado, todo es color de rosa, todo está tan bien, no importa lo que pase, todo perfecto, ¿eh? Por eso nuestro estado emocional determina mucho la realidad. Siguiente, recta palabra. Las palabras son la concreción de nuestros pensamientos. Las palabras tienen poder. Ustedes no saben qué poder hay en nuestras palabras. Cuando usted está sacando de su boca una palabra, la está impregnando de energía y eso crea una realidad. Una realidad. Ojo con lo que está diciendo. Ojo, si usted solo pasa diciendo pencadas, su vida va a estar llena de pencadas. Va a ser una vida de pencos, ¿verdad? No quiere decir que cuando tenemos que descansar y hablar tonterías, porque es parte de ser humano. A veces tenemos que bromear, claro, importante. Pero si el 80% de su tiempo usted solo está hablando pencadas, su realidad, disculpe, va a ser muy penca. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero eso quiere decir que usted lo puede. Eso no quiere decir que usted no pueda cambiarlo. Claro que sí. Usted puede empezar a tener pláticas más profundas. Y una plática más profunda no es hablar
de la teoría de la relatividad. O sea, no, eso es cuestión científica y sirve, pero eso no. Una práctica profunda puede ser desde hablar sobre un café que te tomaste en la mañana, de lo que sentiste, de lo que te produjo. Una práctica interesante puede ser hablar de una hoja que se está cayendo de un árbol. Una cosa tan insignificante como una hoja muriendo te puede dar una gran lección. Es un reflejo de nosotros mismos. Esa hoja. Nosotros somos esa hoja que también fue verde y en algún momento va a ser opaca. Y cuando le toque, cuando el karma, el dharma, la vida, lo que sea, Dios le toque, la reclamará. Punto. ¿Ven una insignificante hoja cómo nos puede enseñar? Hasta nuestros celulares, nuestra computadora, todo tiene una buena enseñanza, una buena plática de la cual hablar. Cuidado con la crítica destructiva. La crítica destructiva. Hay que tener cuidado con eso. La crítica destructiva desafortunadamente, genera en la persona que la emite, no en la persona que lo recibe, sino en el que lo emite. Decían los taoístas antiguos, decían que cuando una persona es criticona, así nociva, sí, veneno puro, alrededor de él se forma una especie de huevo, decían los taoístas. Y ese huevo es opaco y oscuro, lleno de negatividad. Y todo lo hemos experimentado. Cuando hemos conocido a esa gente, la verdad que es venenosa, ¿verdad? Que ni da gusto estar con esa gente. Ojo, que la crítica al final es a uno el que más lo afecta. Cuidado con la agresividad. Cuidado con la agresividad. Es una cosa que me ha tocado aprender a mí. La agresividad. La agresividad al final lo termina agrediendo a uno mismo. Utilizar el canto como medio de sanación y renovación. ¿Quién no ha ido en su carro en la mañana cantando una canción y ha cambiado el ambiente inmediatamente, verdad? Una canción de esas buenas, ¿verdad? O cuando vamos al karaoke y nos echamos aquella gran canción, es algo que nos renueva. Los tibetanos dicen cante, cante, cante. Lo poco inteligente sería que si usted está despechado, por ejemplo, fuera a cantar una canción de su expareja, ¿verdad? Eso es lo que lo va a terminar avasallando, ¿no? ¿Por qué se fue? Es terrible. Pero en otro contexto, la música, el canto, wow, nos puede subir el ánimo. Así que no espere que, mire, puede ser una música que a los demás no les guste, pero usted no le importa, escuche. Si eso lo pone en una buena vibra, y usted se siente feliz, contento, póngalo. No espere la aprobación. Además, siempre va a haber gente que no lo va a aprobar a uno. Siempre. Parte de la vida. ¿Ok? Y por último, el bello sonido del silencio. A veces en la vida es necesario estar un rato en silencio. Silencio. Pero eso. Y no me digan que en Tegucigalpa no hay lugares silenciosos. Sí los hay. Lo que pasa es que tal vez no lo hemos buscado. Váyanse una tarde, váyanse al Picacho. Mucho silencio. Hay lugares silenciosos. Hay. O la Tigra. Al museo. Al niño. Silencio. Y cuando veas, eso sí, cuando vaya a estar en silencio, trate de tener su mente en buena vibra, porque si está en silencio y está pensando en negatividad, es como si tuviera nada. Otro, recta acción, dice el Buda. El actuar
Fluya con el Tao, decía, fluya con la vida. A veces la vida tiene subidas, a veces la vida tiene bajadas. Es parte de la dinámica de la vida, las subidas y las bajadas. Nadie puede subir eternamente, nadie puede bajar eternamente. No se puede. Y el que quiera mantenerse arriba siempre, la caída va a ser más fuerte. Y el que quiera estar abajo, va a haber un momento en que la misma vida nos va a lanzar para arriba. La vida es cíclica. Entonces, cuando usted esté en un momento de que la ola esté arriba, disfrútelo, conéctese con eso, vívalo, siéntalo, esté contento y tranquilo. No se angustie, no se ponga a pensar, ay, es que cuando ya no tenga esto voy a ser infeliz. No. Usted disfrute. Cuando no esté, no va a estar y ya, se acabó. Y cuando esté abajo, antes de sentirse terrible y dilapidado y mal y negativo, ay, porque esto a mí, Dios, todo eso. Más bien, mira a ver qué lección le está dando la vida en ese momento. Mire qué cosa hay que aprender de eso. La vida y el universo ha creado esa circunstancia porque lo necesita. Nada en este universo está hecho sin ningún propósito. Es más, de nuestras experiencias dolorosas es que más hemos aprendido. Aprenda de la experiencia difícil. Siguiente, tolerancia activa. Los tibetanos le dicen compasión, pero en Acrópolis le decimos tolerancia activa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay que ser empático y toda la cuestión con los demás, es importante. Pero también ser tolerante no es ser permisible con cualquier cosa. Y si un amigo nos anda pidiendo dinero para andarse drogando, no puede ser, ay, sí, porque soy compasivo contigo, sí, toma dinero, droga. No. Mira, yo sé que estás mal y ni modo, yo no puedo hacer mucho por ti, pero yo no te puedo apoyar en eso. Punto. O si alguien ya te está agrediendo de una manera incorrecta, uno tiene que tener la capacidad de decir, no, un momento. Con el punto, ¿no? O sea, compasión no solo es el arte de tener paciencia y entender a los demás, sino también el arte de poner el alto a las cosas que se están pasando. Renovación y purificación. Renovarse. Nosotros tenemos que aprender a renovarnos, buscar cosas que nos renueven, renovarnos en lo físico, renovarnos en lo... ¿Cómo se renueva en lo físico? Uno se puede renovar en lo físico si uno está demasiado mal. Es bueno hacer ejercicio. Hacer un poco de ejercicio nos renueva. Y no tiene que ser un ejercicio extenuante de 1 hora. Un ejercicio de unos 15 minutos bien hecho puede ser el principio de una buena jornada de renovación física. Si estamos demasiado obesos, bueno, pues también hay que bajarle un poquito a la comida, eso renueva. Qué sé yo, alimentarnos mejor, todas esas cosas. Pero no solamente en lo físico uno debe renovarse también en lo mental y en lo emocional. ¿Qué emociones? Así como el físico se alimenta de comida, el cuerpo emocional se alimenta de emociones. Si tú a tu cuerpo emocional solo le estás recetando la novela de tu vida, y el drama de tu vida, del infeliz o de lo fabuloso, de lo que sea, el dramita, tú le estás dando mala comida. O si solo estás viendo cosas que te pongan en estados así, emocionales así medio pesados, mala comida. La mente. ¿Qué le estás dando de comer a tu mente? Si lo que le estás dando de comer son puras revistas tontas, bueno, hay una indigestión. O si estás, qué sé yo, poniéndole ¿quieren que quite el aire? Sí. Vale. ¿Me acuerdo? ¿Me ayuda? Así que estoy viendo que varios explican por el... Vale. ¿Ok? Otra vez.
Vale. ¿Qué le está dando de comer a su mente? ¿Está dándole McDonald's mental? Si solo está viendo programas de noticias y de lo terrible que está el país, imagínense. Seamos realistas. No, qué sé yo, de los miles de días que todos hemos vivido, porque aquí todos tienen más de 17 años, de los miles de días que hemos vivido, seamos sinceros, tal vez nos habrán asaltado 2 o 3 o 4 veces, máximo, 4 días. Y tal vez 2 o 3 veces, 2 veces, 3 a mucho, hemos experimentado situaciones de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que objetivamente en Honduras, si somos realistas, no es un país tan peligroso, pues. No nos están cruzando balas al frente. Pero lo que pasa es que los medios de comunicación agarran toda la basura, donde encuentran basura y te la ponen como que si solo eso estuviera pasando. Y no es verdad. Bueno, con esto también no estoy diciendo que tenemos que ser ingenuos, ¿verdad? Y que ahora voy a andar con cadenas, cosas, en lugares peligrosos, voy a andar metiéndome en lugares peligrosos. Tampoco se trata de eso, ¿no? Pero ser un poco reflexivo, ¿no? Respete la vida, dicen los budistas, tibetanos, bueno, si usted come carne, coma, pues. Lo ideal es que fuera vegetariano, pero bueno, no sé. Hay poblaciones que en el pasado no hubieran podido vivir de vegetales porque no había ni forma de cultivar. Pero más que todo lo que ellos dicen es no matar adrede, por gusto. O sea, si vas a cazar un animal no es por un deporte, por disfrutarlo, pues. Era matar un conejo por placer. Si ve y lo caza, cómete. ¿Ok? Que haya una realidad en eso, que haya algo que se base en algo. El tantra y el pavo real. El pavo real lo voy a explicar después. Pero el tantra más o menos, la visión que tenemos del tantra tibetano es como unas prácticas de connotación sexual que hacen que la gente suba su conciencia, pero eso no es así. El tantra tibetano es una filosofía que lo que busca es que todas las cosas, digamos, todos los actos humanos, hasta los más básicos, instintivos, sean subliminados, sean hechos una ceremonia. Por ejemplo, comer uno puede comer así, ¿verdad? Pero otra cosa es poner los cubiertos, preparar la mesa, ¿cierto? Agarrar el tenedor, disfrutar la comida, ¿no? Eso es tantra. Hacer de las cosas cotidianas y comunes alguna experiencia espiritual. Entonces aquí hay un reto, ¿eh? El reto sería que hasta en Nueva York podríamos ser personas espirituales. Hasta en medio de la discoteca podemos ser personas espirituales. Un cambio aquí en el aire, ¿verdad? La codicia y las polillas. Dice que, cuidado con la codicia y las polillas, dice. ¿Cómo son las polillas cuando miran la luz? Van y insisten con la luz, hasta que se queman las alas y mueren. Dicen los tibetanos que eso ellos decían la pena, pero pongamos las lámparas. Nosotros cuando nos obsesionamos con alguna meta, solo le metemos a eso y no volteamos a ver a los lados, podemos estar cavando nuestra propia tumba sin estar dándonos cuenta. La codicia es la obsesión con la meta. Ya no es la necesidad de alcanzar algo, sino es alcanzar algo a cualquier precio. No importa lo que pase, no importa que me lleve, no importa, lo voy a lograr. Pero cuando es obsesivo, no es retracción. Cosechamos lo que sembramos. Abstenerse de uso de droga no por una cuestión moral, sino que para los budistas lo más importante que puede tener un ser humano es su conciencia.
Y cuando está con su conciencia alterada de la manera incorrecta, pues está perdiendo lo que nos hace humanos. O sea, cuando hay un chico, qué sé yo, tirado en un suelo borracho, vomitado, ha renunciado a sus manías. Su dignidad la ha perdido. Lo que lo hace humano ha desaparecido. Y entre ese joven y un animal, en ese momento, desafortunadamente, no hay diferencia. ¿Ok? Por eso, ojo con las drogas y con el alcohol. Sin moralismo, ¿verdad? Tú puedes tomarte una cerveza, no pasa nada, pero está tirado en el suelo y ya no. El cambio de conducta es aquí y ahora. Ya voy a explicar eso. El cambio de la conducta, ¿cuándo empieza? No, mucha gente dice, no, pasado mañana voy a comenzar a hacer esto, mañana o no. El cambio de conducta es en este momento. Mire, usted no sabe lo importante que es el momento presente, el aquí y el ahora para su cambio. Aquí y ahora. Aquí y ahora. O sea, en este momento usted puede callar su mente, puede estar iluminado por un segundo, no importa. Usted decide aquí y ahora, en este preciso momento, qué quiere ser y a dónde va. Usted decide ahorita, en este momento. Entonces, ¿cuándo voy a cambiar? Ahora. No mañana ni después. Ahora. Es ahora. Entre más consciente estamos de la hora, más fácil va a ser trabajar todas esas cosas negativas. ¿Okay? Y en Acrópolis abogamos mucho por algo que los tibetanos dicen la generosidad, solo que nosotros le llamamos servicio. El servicio educa el alma, nos saca de nuestro egoísmo. Una persona que jamás ha servido a otra, es poco probable que experimente la salida de su ego. Es poco probable. Una persona que toda su vida la han servido, es poco probable que experimente la compasión y la tranquilidad. Tú puedes ser un gran erudito y leer mucho y tantos libros, pero si tú no eres capaz de hacer un mínimo servicio, si tus acciones no corresponden a lo que sabes, entonces la verdad que eres un buen filósofo de cafetería, pero no un filósofo que va a ser rico. ¿Ok? Recto medio de vida. Voy a agilizar un poco, porque ya estamos sobre el tiempo. Se lo voy a resumir en una idea concreta. El recto medio de vida es tener un trabajo que no le haga daño a los demás. Punto. Hace un par de años yo hablaba con una persona colombiana, yo soy colombiano también, y él me decía que los narcotraficantes habían hecho muchas cosas buenas por Colombia y habían construido algunas cosas. Pero yo le decía, pero por muchas cosas buenas que hagan, el trabajo que están haciendo afecta la vida de algunas personas. Entonces no es correcto. Pero él me decía, pero ellos no tienen la culpa. Los que tienen la culpa son los que consumen. Error. El karma te lo va a cobrar. Si tú le vendes drogas a la gente y alguna persona usa esa droga y se muere, tú eres responsable de eso. Punto. El Buda en esto es bien claro. No te des paja. Si lo que tú haces afecta indirecta o directamente a otros, eso no es recto medio de vida. Y eso tendrá consecuencias kármicas. Y por último, con respecto a este slide que me parece importante, es cuando hagamos nuestro trabajo, revisemos siempre lo siguiente. Revisemos
que nuestro trabajo no solo esté movido por el placer o por el dolor, o solo hagamos lo que nos gusta y evitemos lo que nos disguste, evitemos ese vicio. Hay un libro maravilloso que estudiamos aquí en la Acrópolis que se llama el Bhagavad Gita. En una de sus estancias, el maestro, que se llama Krishna, le dice a su discípulo Arjuna: por favor, joven, trasciende los pares de opuestos, aprende a aprender por encima del placer y el dolor, aprende a aprender con la conciencia. A ver, miren esto. No se necesita ser muy evolucionado para aprender con el placer y el dolor. Es más, es el mecanismo natural y más básico para aprender. Me duele, no lo repito. Me encanta, lo repito. ¿Verdad? Eso hasta el más burdo lo puede hacer. Entonces Krishna lo que dice: no seas papo, joven. Ya, deja de aprender de la manera más básica. Hay herramientas pedagógicas más altas para que tú aprendas. Trasciende eso. Cuando tú ya dejas de actuar por me gusta o no me gusta, ya empiezas a encarar la vida con otra actitud. Y esa nueva actitud te va a permitir aprender cosas que desconocías de ti mismo. Ay, que hoy no hago esto porque no me gusta. Ay, que va. No, ya basta. Solo hazlo. Y ahí va a haber una nueva experiencia y una nueva oportunidad para ti. Un mar de oportunidades. ¿Ok? Ganancia y pérdida. Bueno, ganar a cualquier precio o sentirme el perdedor, ¿verdad? Esas son cosas con las que nos identificamos. Y de nuevo, la vida cíclica, a veces ganamos, a veces perdemos. Esa es la dinámica. Alabanza y culpa. La alabanza, yo hago para que me miren, mírenme hacer esto. Bueno, está bien, algunos te mirarán, te aplaudirán, pero al final, para términos de tu evolución como ser humano, no va a servir de mucho, pues. Hasta puedes llegar a ser el Papa, pero si estás haciendo las cosas para que te miren, tu posibilidad evolutiva va a ser corta. No vas a tener mucha experiencia. Porque no te has liberado del ego. Y la culpa, bien, si hay algo tonto, es esa frase de mi culpa, eso no tiene sentido. Si usted cometió un error, ¿qué tiene que hacer? Enmendarlo, pues. Punto. Por sentirse como gusano no va a resolverlo. Es más, hasta puede buscar eso como excusa para no resolver el asunto. Es más fácil quedarme en la esquina y sentirme como gusano y no cambiar las cosas. Eso es más fácil que tomar las acciones y cambiar. ¿Ah? Si le hice un daño terrible a alguien, lo más fácil es acurrucarme. Eso es lo más sencillo. Y disculpen la palabra que voy a decir, hasta un poco cobarde. Pero lo valiente es ir y enmendar nuestro error. Fama y vergüenza. La fama efímera y la vergüenza es producto de una persona que está demasiado identificada con su parte efímera. Una persona que está avergonzada de su físico o que está demasiado malogrado con su físico es un pobre que tarde o temprano el aire del tiempo se lo va a llevar, se lo va a comer y se lo va a desaparecer. Toda la vida pensando en algo tan efímero como el cuerpo es una tontería. El cuerpo se está muriendo cada día y eso es ¿ok? Entonces, o vergüenza de la familia donde vino, o vergüenza de aquello, vergüenza de pertenecer a un país, todo eso es un invento mental. Seamos objetivos. Esa palabra, decir Honduras, o la palabra Estados Unidos, o yo soy de Honduras, Estados Unidos, eso es un invento colectivo. Es un acuerdo colectivo. En la naturaleza no existe nada que se llame Honduras.
O ustedes creen que hay un mapa, en el mapa, si uno sale afuera del planeta, uno mira un mapa que se llame una tierra de Honduras. Eso no existe. Es un invento de la mente. Colectivamente todos hemos llegado al acuerdo de que somos hondureños y que vivimos en Honduras. Eso solo son conceptos, son ideas. No tienen mayor valor. Ser orgulloso de pertenecer a un concepto no te limita, más bien. Por eso es que el Buda es bien radical por esto, Recto esfuerzo. A ver, esfuerzo inteligente. Afine el instrumento y ejecute. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos dinámicas en el esfuerzo cotidiano. Una es renovarse, descansar, aclararse, respirar, tener las herramientas necesarias y después ejecutar. Ejecute, esfuércese. Pero cuando ya no le dé más, ¿qué es lo que tiene que hacer? Parar. Y tal vez no tenga que parar una hora ni un rato. Si usted descansa unos 15 minutos, cambia de actividad, se relaja un poquito, puede recargarse y seguir esforzándose. Pero si usted agarra desde las 7 hasta las 9 de la noche sin parar, lo más seguro es que el día siguiente va a estar terrible, va a estar agotado, cansado, molesto, sin ganas de seguir. ¿Ok? Ojo, esfuerzo inteligente, nos hace energéticos, firmes, pacientes y perseverantes. Otra cosa que dicen los tibetanos: esfuércese en tener vida interior. Una persona que no tiene vida interior solo está viviendo la vida. Se lo voy a poner más bien así, en frases de un libro que se llama Luz en el Sendero, que es muy bonito. Dice: si deseas algo, desea lo inalcanzable. ¿Por qué nos dice eso este libro? Porque si tú deseas ser el gran, digamos, el presidente o el gran magnate en Honduras, eso en términos del universo no es nada. Es poco. Con esto no estoy diciendo que no tengamos que tener aspiraciones, solo estoy diciendo que hasta lo más máximo que podamos aspirar en nuestros roles sociales a la hora del té se terminan con nuestra vida. O sea que son efímeros, no son tan importantes. Entonces, si deseas algo, desea conectarte con Dios, desea lo inalcanzable, lo trascendente, lo que no puedes ver, lo que no puedes oír, aquello que se escapa de ti, aquello que está por encima de ti y que va a necesitar algo impresionante para que lo puedas alcanzar. Entonces, sí, hay que esforzarse por tener vida interna. Vida interna es la vida de adentro, no solo estar pensando en los chunches hacia afuera, en las cosas, sino en tu vida interna. ¿Cómo están no solo tus emociones, tu mente, sino tu relación con la naturaleza, tu relación con Dios, con lo invisible? ¿Cómo está? Ojo, Dios no es una palabra. Desafortunadamente los seres humanos nos matamos por palabras. Unos definen a Dios con una palabra, otros con otra palabra, y nos matamos por las palabras, pero las palabras no son Dios. La palabra Dios que estoy diciendo ahorita no es Dios, es solo una palabra. Una palabra, una cosa, ¿me entienden? Es una palabra, es un concepto, es absurdo, eso no es Dios. Dios está por encima de las palabras. Es más, los antiguos filósofos decían: no perdamos el tiempo pensando en Dios porque no vamos a poderlo entender con nuestro cerebrito. Entonces, nuestro único camino para poder tener esa posibilidad de acceso con esa energía que está moviendo el universo, manifestándolo y destruyéndolo en cada momento, es nuestra vida interior. Y una vida interior puede ser desde tomarse una taza de café con la conciencia bien puesta en su cocina, desde eso. Leer un libro sagrado, estar en silencio, cualquier cosa que lo conecte con lo mejor de usted mismo. Bueno, los 4 esfuerzos son: evitar cualquier acción o pensamiento negativo,
ya lo hemos hablado. Esfuerzo para superar cualquier acción o pensamiento negativo, o sea, bueno, ya caíste en tu pensamiento negativo, ahora no te sientas mal, lo que tienes que hacer es dejarlo ir, pues ya, pues se acabó. Y esfuerzo para desarrollar buenos y saludables pensamientos, o sea, generosidad, virtud, paciencia, esfuerzo ante los retos, meditación y sabiduría. Y esfuerzo por cultivar la bondad, de nuevo, la bondad. A ver, también hay que hacer un esfuerzo por pertenecer a alguna comunidad. Ellos le dicen el Shanga. ¿Por qué es importante el Shanga? Porque usted necesita llenarse o convivir con personas que se estén esforzando también para automejorarse, para crecer, para encontrar lo espiritual. Es mentira, no todos los seres humanos están interesados en estos temas. Ustedes, los que están aquí hoy en día, no son la gran mayoría. En serio. Entonces, si uno ha encontrado la comunidad, el lugar donde uno puede expresar y vivenciar estas cosas, métale con ganas. Esfuerzo de renunciamiento. Mucha gente cree que renunciar es dejar el trabajo o qué sé yo, abandonar las responsabilidades o la familia. Eso es mentira, eso es una gran mentira. Y si el Buda lo hizo es porque la misión del Buda era superior a tener una familia y a unos hijos. Y además después hasta fue con ellos a enseñarles. Pero bueno, sí quiero explicarles esto. No es abandonar nuestra responsabilidad. Lo que quiere decir es no atarnos a nada en esta vida. No se ate, no esté aferrado a nada, esté siempre con un pie afuera. Sea libre, porque el día que no esté, usted, aunque esa circunstancia ya no esté con usted, usted como ser humano va a seguir. Entonces, no puede morirse con lo que se va. Los muertos se entierran y uno sigue. ¿Ok? Por último, renunciar a los encadenamientos como el dolor, el placer, el ser mezquino, el ego, la fe ciega o los dogmas, a lo temporal, etc. Y el otro esfuerzo es al yoga de las relaciones. Wow, me he pasado el tiempo. Yoga de relaciones con muy rápido, ya disculpen, me he excedido. Y ya ven, y todavía me faltó la parte de la meditación. Es que esto de los tibetanos es tan amplio. Será para la otra ocasión la otra parte, que es la parte de la meditación de Dios. Bueno, recta atención. Ten atención de tu cuerpo, ya lo hemos visto. Atención de la respiración, atención de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Atención de lo que acontece, tal y como ocurre, no como creo que ocurre. Atención de los acontecimientos, dejar de llevarme por la primera impresión y empezar a ver las cosas con mayor profundidad. Observación de la muerte, dicen los tibetanos. Esto sí voy a tener un segundito a explicarlo, porque nosotros los occidentales no estamos acostumbrados a la muerte. La muerte es algo que nos aterroriza y algo que evadimos a cualquier precio. Es más, si no es así, miren a las personas cuando van llegando a los 60 años, ya vienen las cirugías y todo. Es una forma de decir, no me estoy muriendo. Al final es miedo a la muerte. Es más, nosotros solo vemos a los muertos ¿en dónde? En el ataúd, ¿no? Y lo vemos maquillado, porque ni siquiera nos gusta verlo en su estado de descomposición. Lo tenemos que ver maquillado, pues, para creer que está todavía ahí, solo durmiendo, ¿verdad? Pero ese miedo y esa desconexión hacia la muerte nos ha hecho terriblemente miedosos, terriblemente cobardes por algo que tarde o temprano va a suceder. Los tibetanos, miren lo que les tocaba hacer, un funeral tibetano. Como ahí no pueden enterrar a la gente porque es muy frío y se conserva, el muerto se conserva y después sería una gran peste, un montón de muertos ahí enterrados, no se puede quemar como en la India porque no hay árboles. La gente en los funerales tienen que ver cómo desmembran, le cortan por pedazos
a tu ser querido y se lo dan a los buitres. Los lamas no son nada tontos. Ellos saben que objetivamente hay que hacerlo para evitar una epidemia o cosas peores, pero también para enseñarle a la gente. Es una enseñanza pedagógica. Demostrarte que al final todo es efímero y que lo que pudiste valorar en un momento al final es comido por los buitres. A ver, no es para sernos negativos, es para no valorar más de lo necesario las cosas que no merecen ser valoradas tanto, y para estar más tranquilos ante la vida al final. Y el yoga del sueño, que no va a hablar de eso, que ¿para qué? Y por último, concentración. ¿Qué es concentración? Se lo voy a resumir en dos cosas. Es el esfuerzo y la recta atención. La combinación de estar con el esfuerzo y atencionalidad en nuestra vida. Estar atento, ya les dije a qué, y con cierto esfuerzo, constantemente. Es mentira que vamos a pasar 10 horas con atencionalidad profunda de nosotros mismos. Mentira. Pero, ¿cuál sería el esfuerzo? Hacer pequeños minutos durante todo el día de atencionalidad. Revísese interiormente. Durante algunos momentos, siempre hay momentos que uno va al baño, vaya al baño, cuando vaya al baño revísese. ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis emociones? Pero no es una especulación mental, es observarse, es verse interiormente. En silencio. ¿Ok? Y al final, pues, ya, todo. Solo miren, les voy a poner un último video. Al final lo que uno descubre con estas prácticas del silencio y del descubrimiento de nuestro ser interno, uno descubre que hay algo en nosotros que es más poderoso, más eterno que las cosas temporales. Y cuando tú descubres eso en tu vida, el miedo se va cayendo en pedazos cada día. Bla, bla, bla. Los apegos del miedo de manera natural, sin esfuerzo, sin lucha. Entonces quiero ponerles un video de un occidental, que era con el que iba a concluir, que se llama Eckhart Tolle. Él ha sido instruido por algunos maestros tibetanos y tiene algo de filosofía tibetana en su enseñanza. Y esta reflexión que les voy a poner es bien tibetana. Entonces con eso concluimos. Y si tienen alguna pregunta, solo si sienten que es bien importante, la hacemos, porque ya es bien tarde. Ahí disculpen, me he excedido. Actually, my question is going to be answered. That often happens. And I think one day we're all going to come here, and once we're all in presence, we won't have any questions for you. That's true. That would be wonderful. You're going to be out of business. Yes, that would be wonderful. Actually, my question was, could you elaborate on ego versus healthy self-esteem? Ah, yes. Okay. Eventually, what you call healthy self-esteem, which is a wonderful thing, eventually that is not enough. And as a human being evolves, that healthy self-esteem is no longer satisfying as you grow older and is transcended. And what takes its place is healthy, no hyphen self-esteem. The
Self-esteem, of course, means that you are reasonably satisfied with who you are as a person and the achievements of the person, what the person can do, or what the person knows, or what the person possesses, and you compare what the person can do, abilities, what the person knows, knowledge, or what the person has in terms of possessions. You compare that with others, and you come out favorably. So either you can do more than somebody else or others, feel better about yourself. I can do this, but they can't. I can, but you can't. Or you have more knowledge. Did you know that this in such and such is such and such a case? You didn't know that? Well, let me tell you. That feels good. You know more. These ignorant people, they don't know anything. Or you have more. How many bedrooms does your house have? 4? Well, we have 11. Do you have an advanced degree? No? I have 2 PhDs. And that's fine for you. It starts with a child already. It says, look what I can do. I can jump further than you. And then for the child, it's fine. There's no point in telling a child, don't do that. If your ego is arising. No, the child has to go through that. And it is better to have healthy self-esteem, as you describe it, as it's usually described, than extremely low self-esteem. I'm no good. Everybody's better than me. I have nothing. Life has treated me unfairly. There's a self-image there also, as there's a self-image in healthy self-esteem. One, of course, is much nicer than the other. It's more pleasant to live with healthy self-esteem than with a low self-esteem, or unhealthy self-esteem, one could call it. But they're both identification with some kind of form, and you compare the form of who I am with the form of others, and you're better, at least in one area you must be. And that's satisfying, but there's still the attractive form, and you're depending on, for your sense of value or worthiness, you're depending on, ultimately, to put it bluntly, others who have less or know less or can do less than you. And that's fine. Doesn't mean you shouldn't strive to do great things or to have things or to know things. But the question is, ultimately, is that a satisfying basis for your sense of who you are? And in the long term, it is not. It is not satisfying. That is why people who are maybe very happy with what they possess, after a while, there's an emptiness that comes, not the spiritual emptiness, the sense of emptiness of what's it all about. And even things you can do, the time may come when you can't do it anymore. Whatever it is that you do that's so great. Playing an instrument, the great pianist, wonderful, why not be a great pianist? But if you derive your sense of who you are from that, then one day you find arthritis in your fingers. And who are you now? Or the agility goes, it's not there anymore. Oh my God, suffering comes. Or you invent the greatest new computer, some computer, I don't know the expressions, but program, or whatever it is, and everybody says this is the greatest ever, but 3 years later, or 2 years, these things happen very quickly. Somebody else comes with it, makes yours obsolete,
and then you have no new ideas, and then you sit completely devastated because you got from somebody great, you become nobody. But it was all illusion. Because you derived a sense of who you are from something in the world of form, which is fleeting, not reliable, not solid, dreamlike. And so the true self-esteem comes from not identifying with form. Now, whether we even want to call it self-esteem, I don't know. The true sense of worthiness and of power, true power, comes when you realize the formless in yourself, that dimension, and that all power comes from that. But it's not, it goes far beyond the person that you are. And then you're rooted in the formless, so to speak, or you are it. And that there's enormous sense of worthiness in there, but it's not comparative. It's not more than. You see the same worthiness in everyone, even if they don't know it for themselves yet. So there's power, but not more than. There's just the power of life itself, and you know everybody is an expression of that, or they may not know it yet. Everybody. So this is, you transcend conventional self-esteem, and it doesn't mean you lose your sense of worth. It shifts into something much deeper. So every human really is. There may even be some children these days who don't need to go through the egoic stage anymore, that is possible. But traditionally, and humans had to go, and many probably still have to go, through the stage where they identify with form, develop some self-esteem, do something that you feel good about, you can do it, and then comes the time going beyond. Except perhaps, as I said, some advanced souls who may be coming into this world, or already in this world as children, who don't even need to identify with that anymore. A question that comes from there is, if a person has low self-esteem, in other words, a mental image of not good enough, then does that person have to go through the stage of healthy self-esteem before they can transcend it altogether? I don't know, I haven't tried it enough with enough people. It may well be that the unhealthy self-esteem, if it leads to a state of suffering, great suffering, you may be able to, with the help of a teacher, go from there to no self. Because the way from unhappiness or suffering to transcendence is easier than the way from superficial happiness to transcendence. Superficial happiness keeps you in the dream world for quite a while. Not that bad. Well, I can't complain. It's not that bad. It's okay. I'm quite happy. Just got a promotion. I'm so happy I just got my annual bonus from my Wall Street bank. Great. I'm doing great. So from there, the transcendence is not directly from Wall Street, probably not. But if you go from Wall Street to prison, much easier. Bien, ¿verdad?
el no sendero al final el objetivo que tiene último es eso, pues, de que descubramos en nosotros esa dimensión atemporal y hermosa, pues, que está más allá de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, eso que somos realmente, lo que somos realmente. ¿No sé, alguna pregunta?